España es un país anormal, porque nunca ha ido a ritmo, es verdad. Nosotros llegamos a todo demasiado pronto o demasiado tarde. En los años 30 éramos los más modernos de Europa, luego durante 40 años fuimos los más antiguos. Luego en los años 80 éramos los más modernos otra vez. No había término medio, ¿no? Siempre vamos muy deprisa o muy despacio. Las mujeres españolas, por ejemplo, la República las convirtió en probablemente las mujeres con el estatuto jurídico más avanzado del mundo. España fue el cuarto país con voto femenino, pero en España además las mujeres podían divorciarse y tener la custodia de sus hijos. Bueno, había un montón de cosas estupendas, ¿no? Llegó la guerra, la ganó Franco y las mujeres volvieron al siglo XIX. En los años 60, cuando las madres de todas las mujeres europeas de mi edad quemaban sus sujetadores, mi madre no podía heredar, no podía abrir una cuenta, no podía trabajar, no podía montar un negocio si no iba su marido detrás a darle permiso. Con una firma, ¿no? O sea, vivía en el siglo XIX. Esas contradicciones tremendas son el fruto de una anomalía histórica, que es que en España hubo una guerra antes que en Europa y los que ganaron en España fueron los que perdieron en el resto de Europa y bueno, y los aliados que se apresuraron a instalar y respaldar una democracia en Alemania o en Italia, pues dejaron que un fascista siguiera gobernando España hasta el año 75. Realmente es muy triste. No es que me lo invente yo, es que es muy triste, ¿no? Y España ahora mismo está en una situación muy delicada, en una situación muy dramática, pero no solo por la crisis económica. Es verdad que estamos pasando por una crisis económica muy fuerte. No somos el único país de Europa que está pasando por esa crisis. Es un fenómeno como más grande que el nuestro. Y ahora mismo, en este momento, si no fuera por la preocupación y por el dolor de la gente que está sin trabajo y tal, yo diría que la menos grave de las crisis por las que atraviesa España es la económica. Porque va a ser mucho más fácil salir de esa crisis que de las demás. España tiene una crisis política, vive una crisis política, vive una crisis moral y vive una crisis institucional. Porque la desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones es máxima. El descrédito de los políticos es máximo. Los políticos nunca han tenido menos prestigio. A la gente jamás ha sentido tanto desapego desde que llegó la democracia nunca ha sentido tanto desapego por lo que pasa en su país, por el futuro de las instituciones de su propio país. Yo creo que en eso hay un componente también propio de los tiempos en los que vivimos, ¿eh? Porque planetariamente el pensamiento único neoliberal lo que ha traído es eso. O sea, el siglo XXI es un siglo donde la indolencia, la indiferencia, la pasividad, el egoísmo, digamos, no dejan espacio para la conciencia política, para la solidaridad ni para nada, ¿no? Pero en España hay un problema peor. O sea, el problema de España es que tenemos la misma crisis que los demás, pero además tenemos otras nuestras que lo convierten en algo peor. Y yo creo que el problema es que la transición es un modelo agotado. Y eso es lo que pasa. O sea, transición, como su propio nombre indica, es algo transitorio. Es un camino para ir de un lugar a otro lugar. En España la transición se ha convertido en un régimen permanente. Nunca hemos llegado al segundo lugar. O sea, sabemos de dónde hemos salido, pero nunca sabemos a dónde queremos llegar, ¿no? Y la transición española, que se ha puesto como modelo en muchos lugares y aquí mucho en Latinoamérica, y que ha servido para que Felipe González se infle a dar conferencias en todas las universidades de Estados Unidos y que ha servido para que mucha gente se cuelgue muchas medallas, pues la transición española hace ya años, no ahora, es un modelo que ha fallido, que es fallido, que está agotado porque a corto plazo dio muy buen resultado, pero 30 años después no vale, quiero decir, no nos vale. Yo creo que a la gente de mi generación, cuando yo tenía 20 años, en los años de la movida era todo perfecto. Porque yo me dedicaba a salir mucho por las noches, a emborracharme y a ligar. Como toda la gente de 20 años en todas partes. Yo siempre me acordaré
porque lo cuento porque tiene mucho que ver con el espíritu de los 80, que el día del 23F, mi padre estaba malo en la cama y mi madre estaba con él y tenía la radio puesta. Estaban oyendo la radio, ¿no? Mi padre tenía gripe o no sé qué tenía. Y de repente oí gritos yo, ¿no? Y entré en el cuarto de mis padres y dije, ¿qué ha pasado? Y me dijo mi madre, un golpe de estado. Y mi respuesta fue, pues yo esta noche salgo, porque he quedado, ¿no? O sea, era el... Claro, evidentemente aquella noche no salí. Pero vamos, lo que yo dije fue, pues yo esta noche salgo, que he quedado. Y ¿cuál es el problema? El problema es que cuando la gente de mi edad cumplió 40 años, y empezamos a hacer balance, empezamos a mirar para atrás y empezamos a mirar hacia adelante, entonces comprendimos que la democracia española tenía una fragilidad congénita, que la democracia española tenía una debilidad por la que un día se deterioraría, y ese día ha llegado, que era la forma en la que se fundó. El hecho de no haber hecho el menor análisis de lo que representó la dictadura, el hecho de que la democracia española nunca rompió expresamente sus vínculos con la dictadura, aquella manera de vendernos la democracia como una reunión de 3 o 4 supermanes que se habían juntado para darnos la democracia a todos los españoles, aquella forma de decirnos, ahora nos vamos a dar todos la mano, vamos a cerrar los ojos y vamos a saltar, y todo lo que teníamos ya no lo tenemos. Y antes teníamos dictadura, ahora no, antes no teníamos democracia, ahora sí, antes no éramos europeos, ahora sí, etcétera, ¿no? Yo siempre digo que la transición se parece mucho a la escena de Mary Poppins, que es la escena en la que la niñera sale de casa, está lloviendo, y los niños saltan y caen en un paisaje de dibujos animados. Aquello que en un momento dado funcionó, pues ahora no funciona porque en realidad la economía española ha seguido siendo la consecuencia del franquismo, la judicatura española ha seguido siendo una consecuencia del franquismo, la clase política española ha seguido siendo una consecuencia del franquismo. Digamos que España en ese sentido, no quiero ser injusta con la transición, o sea, es verdad que hubo mucho progreso y es verdad que ha habido una democracia que es perfectamente homologable con las europeas, y sin embargo esa fragilidad, esa debilidad es la culpable de lo que está pasando. Por ejemplo, cuando murió Franco, la obsesión de los redactores de la Constitución y de los padres de la transición fue no volver bajo ningún concepto al año 31. O sea, había que esquivar la experiencia del año 31 como fuera, que era la experiencia natural, porque el único experimento democrático en España que había funcionado antes de esta democracia es la República. Pero había que evitar eso, no había que poner en peligro la monarquía. La transición fue un fenómeno que cultivó mucho más los silencios que las palabras, y que cultivó mucho más el miedo que la alegría. Fue un proceso de silencios y de miedos. Y no hagáis nada, que viene el ejército. Y no hagáis nada, que se va a liar. Y no se os ocurra dar un paso por ahí, que no. Y no se os ocurra dar un paso por ahí, que tampoco. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que al final hemos vuelto al siglo XIX. O sea, la política española lo que se parece ahora es al bipartidismo caciquil de los liberales y de los conservadores, que durante todo el siglo XIX se repartían el país y se decían, tú pon a tu cuñado en lo tuyo, que yo pongo a mi cuñado en lo mío. Entonces la provincia está para ti, la provincia está para mí, y si tú no me criticas a mí, yo no te critico a ti, y nos lo llevamos todo, ¿no? Y salimos ganando todos. Entonces, ¿qué hay? Pues hay muchísima corrupción, se ha visto que ha habido muchísima corrupción. En un contexto de crisis económica, además, eso es mucho más doloroso, porque la gente se plantea, si no hubieran robado todo lo que han robado, ¿cómo estarían las cosas, no? Bueno, pues todo eso significa que hay que volver a fundar el país. O sea, hay que refundar España. Y eso es mucho más grave que la crisis económica, Y es un problema que arrastramos y que yo creo que va a tener que afrontarse antes o después. Ahora ya, con la historia de Cataluña, pues ya dice hasta el PSOE, no, es que hay que reformar la Constitución. Pero lo que no pueden hacer es reformar la Constitución siempre, o sea, abren la Constitución, tocan un poquito, la cierran y a la otra vez no se puede tocar la Constitución. No, hombre, quiero decir, no se puede... Yo no dudo de que tocarán la Constitución para que haya pacto fiscal con Cataluña. Eso yo estoy convencida de que es lo que va a pasar.
Pero el problema es el Estado de las autonomías, no el pacto fiscal con Cataluña. O sea, si arreglas eso, el resto del sistema va a seguir haciendo aguas, ¿no? Hay que... No me quiero extender porque no quiero hacer una lectura demasiado española, ¿no? Y a lo mejor ustedes se están perdiendo porque no son de mi país y yo me excito y me cabreo y hablo de mal, ¿no? Pero que el tema es un poco ese, ¿no? Que estamos en una crisis muy profunda porque es una crisis filosófica y una crisis ética. Y eso es más grave que la crisis económica, que es muy grave, pero las crisis económicas se salen. Solo voy a decir una cosa más. Yo también digo muchas veces, esto es una crisis, pero para crisis los años 40. Los años 40 sí que fueron una crisis, ¿no? Y sin embargo, en aquella época los españoles tenían herramientas, tenían armas y capacidad para luchar. Y ahora no la tienen. ¿Por qué? Porque España siempre ha sido un país pobre. Eso lo he dicho ya, ¿no? Ah, es que lo acabo de decir en una entrevista. Digo, a ver si lo he dicho ya, ¿no? Aquí no lo he dicho. Es que llevo todos los días todo el día diciendo lo mismo. Pero es verdad. España siempre ha sido un país pobre. España ni siquiera en la época del Imperio. Cuando llegaban los barcos llenos de oro cruzaban la península y no dejaban nada. Se iban directamente a pagar las deudas del emperador a Bélgica y a Holanda y a Alemania. Pero los españoles siempre hemos sabido ser pobres con dignidad. Y siempre hemos sabido ser pobres sin descomponernos. Entonces en los años 40, por ejemplo, cuando después de la guerra el país se empobreció radicalmente, bueno, pues hubo una generación de españoles que sufrió mucho pero que no se rindió. Y que luchó, y que resistió, y que prosperó, y que estuvo dispuesta a emigrar si hizo falta, a trabajar el doble si hizo falta, a buscarse la vida como fuera, y que consiguió sacar a sus hijos adelante y el país adelante. ¿Qué pasa? Que nosotros esa memoria la hemos perdido, porque es que hace 20 años nos dijeron que éramos ricos, y nos lo hemos creído. Entonces yo veo ahora a la juventud española muy desorientada, porque ha perdido las referencias. Hemos perdido los vínculos con esa manera de vivir, que era la manera de vivir de nuestros abuelos, de nuestros padres. Ellos tenían una fortaleza que los chicos de ahora no tienen. Y creo que lo que es fundamental para salir de la crisis es recuperar esos vínculos, recuperar esa tradición. Bueno, porque en realidad como esto ha sido en parte como una ilusión. O sea, evidentemente hemos vivido muy bien, hemos vivido mejor, pero bueno, pues no pasa nada, quiero decir, o sea, nos empobrecemos, pues ya está, si no sabemos hacer otra cosa, si eso lo hacemos muy bien. No hay que ponerse nerviosos, hay que recuperar esa tradición, ¿no? Y ese es otro de los problemas de España, que hay un desconcierto tremendo porque a la gente le han contado que iban a vivir, que esto iba a ser magnífico y ya está ahí. Pero un amigo de mi hijo mayor, que tiene 28 años, me dijo hace como 6 meses, y el pobre no sabe que he contado, lo cuento esto por todo el mundo, pero es verdad, el pobre me dijo hace 6 meses, pero ¿y yo cuándo voy a tener un hijo? Y yo le dije, mira Pablo, si tu abuelo se hubiera hecho esa pregunta, España sería el desierto del Gobi, porque nadie habría tenido hijos, ¿eh? O sea, esa no es la mentalidad no es ¿cuándo voy a tener yo un hijo? La mentalidad es cuando yo quiera voy a tener un hijo, y ya veremos, porque si no, no, eso es lo que me parece. Bueno, no creo que te sirva de consuelo.